Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos con mi hermano Benjamín Villegas y hoy pinta que será un buen episodio. Son de los que me gustan, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi Pituflies? Bien, carnal. Pues hoy con un tema interesante, otra vez retomando el nombre en esencia de Shamanic, es porque siempre hemos hecho, vamos a decir, mención o alusión a las medicinas ancestrales y a los métodos chamánicos. Los métodos chamánicos, además de, claro, tradiciones que yo desconozco, pero en esencia, pues es a lo que atribuiría yo el uso de las plantas medicinales. Ujú. Si pudiera yo, desde mi corta experiencia, decir quiénes son los maestros medicina que nos comparten las medicinas ancestrales, pues serían los chamanes, ¿no? De ahí vino todo este nombre de shamanic. Y hemos platicado de todo un camino al despertar de conciencia y temas referentes a eso, pero en este episodio quisiera regresar a la esencia o a la base de las medicinas ancestrales para hablar tanto de sus usos como de sus riesgos, como de sus beneficios y resolver varias dudas que han venido surgiendo y además de contarlo nuevamente desde nuestra propia experiencia. Nosotros en Shamanic hemos tenido la suerte y la fortuna de poder compartirle este conocimiento ancestral, esta medicina de la tierra y esta llave a lo místico, a lo etéreo y al espíritu, este, a cientos de personas o miles de personas. Y nuevamente quiero hacer un alto para recordar y reconocer también los efectos secundarios, tanto como los beneficios o los bondadosos, Sí. como los peligrosos de usar este tipo de sustancias. A mí me gusta eso, hermano, porque qué casualidad que como que estamos retomando la esencia. Y si nos vamos como a los primeros episodios en el que yo como rol pues estaba un poco renuente, no sé si te acuerdas, como Sí, claro, un pues poco. sí las medicinas, pero también hay otros caminos y como que de alguna manera lo fuimos empatando y se me hace muy interesante poder llegar otra vez A platicar a de esto. platicar de esto, ¿eh? Pues mira, y voy a hablar de lo básico. Primero hay que entender que las medicinas ancestrales, y vamos a hablar que estas sustancias, y voy a referirme a todo lo que viene por naturaleza de la tierra. Y entonces hay un campo muy grande, ¿no? Hay un campo muy amplio, desde la homeopatía hasta el uso de plantas como el tabaco, hasta los adaptógenos, Sí. ¿no? Que tuvimos un episodio también Con con Erika. Erika. También está la marihuana, que para algunos pues es una planta maestra, para otros no es una planta enteogénica, sino un maestro, vamos a decir, duro, ¿no? Ok. Hay quien la marihuana le ha enseñado cosas que a mí me comentan, ¿no? Oye, que entonces la ven como una planta maestra. Hay quienes podrían negar esa situación. Pues al final, pues es la perspectiva de cada quien, es lo que cada quien ha aprendido en la vida con respecto a las sustancias. Para mí el alcohol tiene un espíritu de baja vibración, tiene una peligrosidad tremenda en mi propia experiencia de vida. Sin embargo, pues el vino tinto, la cerveza y otros destilados son de un gran disfrute, pero con esta carga donde si se te pasa poquito la dosis, inevitablemente se siente cómo te lleva a ese campo de baja vibración, ¿no? Entonces, pues las cosas así son. Y eh, hay plantas maestras o plantas psicodélicas, y voy a entrar a esta parte de los psicodélicos, Yeah. y hay una variante dentro de los psicodélicos. El peyote entra dentro de la mescalina y hay otras sustancias como el MDMA Ujú. y otras que son consideradas, claro, psicotrópicas, con un papel o un rol muy específico en la psique y en el comportamiento humano y en la expansión de conciencia. Y hay otras como la Salvia divinorum, que tiene salvinorina A, que son plantas muy únicas, muy especiales, muy fuertes. Otra que es la ibogaína. Entonces,
Me refiero que son plantas que tienen características muy específicas. En la salvinorina, la Salvia divinorum, quienes han podido conectar con la medicina cuentan historias espectaculares. Yo en lo personal tuve la oportunidad de consumirla. Tuve una experiencia muy, muy hermosa, muy mística, muy especial, muy única. ¿Qué es lo que sucede? Pero fíjate, quienes han consumido o entrado profundamente con la salvinorina ha sido vamos a decir, una experiencia muy continua. Personas que tienen una experiencia fuera del área o de la línea temporal. Quiere decir que les permite viajar, por así decirlo, o experimentar el tiempo de una forma que no podemos comprender desde esta mente o desde este punto de observación, sino que habría que experimentarlo para poder comprenderlo, porque el tiempo es algo que tú dimensionas. Entonces, si tú cambias o alteras la forma en la que lo estás dimensionando, el tiempo, como lo dijo Einstein, pues es relativo. Claro. ¿No? Hay una experiencia que me encanta con la salvia, que nos contó una persona con quienes la consumimos en Veracruz, que comenta haber estado consumiendo, porque es una hoja. Ok. Que o se fuma, se deshidrata y se fuma, o se come como en un taco, que los maestros de medicina, como nuestro buen amigo Memo Guillermo, nos ayuda a preparar. No Memo Chamanic, sino Memo... Sí, Memo... con quien grabamos un podcast. Memo Chamán. Memo Chamán. El que habla así. Ese hermanito. Me cae bien. Este hermano junta las hojas y te hace como un taco, ¿no? Entonces hay experiencias padrísimas como la que nos cuenta este chavo, que al estar comiendo el taco, que fue como nosotros consumimos la medicina, de repente tenía en su mano una servilleta, se está comiendo el taco y de repente suelta la servilleta. Y cuando suelta la servilleta, ve como la servilleta iba así y de repente vuela por el espacio. Dice que siente que pasan miles de millones de años y empieza a ver cómo en la sexta dimensión los arquitectos de la creación empiezan a formar las constelaciones, las estrellas, y empieza a ver poco a poco cómo se empezaban a ordenar los elementos y a crear elementos cada vez más complejos. Y comenta tener una experiencia donde experimenta la creación del universo y donde siente que pasan pues miles de millones de años. Y pues obviamente el recuerdo de quien él había sido antes queda muy atrás, o sea, pues queda en el abismo. Wow. Y de repente de estar experimentando y viviendo la creación del universo, de repente regresa a la mesa y la servilleta todavía no caía a la mesa. O sea, aparte de este poderoso viaje comido, o sea, la ingesta, digamos, o sea, la ingesta, el efecto es muy rápido. Es muy rápido también. Sí, ves que la estás comiendo y en lo que te la estás comiendo ya estás volando. También algo que a mí me pasó fue que pude ver a través de los ojos de un ave. Entonces, tuve que dejar de observar la realidad a través de este punto de observación para observarlo a través de los ojos de un ave. Y entonces comprendí que el todo experimenta todas las versiones posibles y que como somos un solo todo, porque solo hay un todo, porque si no, no sería el todo, es posible cambiar tu punto de observación y entonces es posible experimentar la vida desde otra línea temporal o desde los ojos, por ejemplo, de un animal o de un objeto que aparentemente para nosotros es inerte, como una piedra. Hay muchas experiencias con la salvia divinorum. De hecho, es legal porque como es un compuesto tan específico, no ha habido justificación para ponerlo en las plantas ilegales. Sí, no está tipificado. No está tipificado. Haz de cuenta que cuando le ponen o hacen ilegal una planta, por ejemplo el DMT, vuelven ilegal el DMT y todos los derivados que se parezcan. Entonces la psilocibina y otros derivados del DMT, porque si no, pues alguien que sea químico nomás le modifica un palito y a la molécula y dice, ya tengo un semisintético que no es ilegal. Ajá. Entonces hacemos ilegal la sustancia y todo lo que se parezca. Sí, como los zapateros cuando le cambian al agua a los modelos. Exactamente. Entonces, en las leyes, cuando hacen ilegal una cosa, vuelven ilegal todo lo que se parece. Ya. Y la salvinorina salvinorina A es algo tan específico, güey, tan especial, que no tiene otra
planta que contenga el compuesto activo y que lo volvió imposible de volver ilegal porque no había justificación para hacerlo. Entonces hay muchos lugares, no recuerdo si en México puede ser que sí, pero en Estados Unidos y en varios países es legal la salvinorina, la Salvia divinorum. Y bueno, pues cuando yo la conseguí en algún momento en Mercado Libre, me acuerdo que la conseguí deshidratada y me mandaron una hoja de lo que podía experimentar. En esa hoja me recomendaban el libro Salvia Divinorum, o algo así, en inglés, The Quest of the Spirit of Salvia, la búsqueda del espíritu de Salvia. Algo así se llamaba el libro. Me acuerdo clarito que se llamaba The Quest of the Spirit of Salvia, como buscando el espíritu de la salvia. Y era un libro que hace una persona que comenta todos estos viajes tan profundos que se experimentan con la Salvia Divinorum. Decía en este folleto que me manda el proveedor de la salvia, decía que era muy probable experimentar o experimentar la vida en otra línea temporal, tanto de mi propia vida como de mi propia historia, como, o sea, haz de cuenta verme de niño, sí, como de otra vida de otro ser. Luego tocaremos ese tema. Las vidas pasadas no son de alguien, son las vidas pasadas, y como somos uno, podemos experimentar vidas pasadas similares. Por ejemplo, muchas personas que recuerdan vidas pasadas recuerdan ser el mismo ser, ¿sí? Por ejemplo, Julio César o Gengis Khan o Judas Tadeo. Porque por eso antes éramos menos personas y ahorita somos 8,000 millones y antes éramos 10,000 habitantes. Sí. Es una conciencia que va evolucionando y se va abriendo, pero al final todos somos en esencia nuestros propios ancestros. Entonces, porque todos somos uno. Entonces, este papel decía que podía vivir la vida vamos a decir, desde ser un control remoto o una alfombra o un mueble. Y yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? O una piedra o un árbol. Y decía, ¿cómo puede ser eso, güey? Y hasta después, claro, comprendería que todo es conciencia. O sea, la materia prima, Dios se tuvo que convertir, o el todo se tuvo que convertir en madera, en agua, en aire, en espacio, en mineral, en todo. Y todo, absolutamente todo, está creado a partir de la misma sustancia que es Dios, o el todo, o la conciencia, o la energía cuántica. Entonces, como todo parte de la misma sustancia, que es aquello que no necesita de nada para existir, porque es la sustancia, es lo primero, no hay nadie antes de... Y todo parte de esa sustancia que es la energía cósmica, que es la realidad, güey, pues si no, ¿dónde está todo esto? Sí, claro. Entonces, en ese momento pude comprender que puedes... o sea, por eso Cristo en su omnipresencia entendía que él era absolutamente todo lo que estaba, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, él se percibía a sí mismo como todo el mismo espacio que habitas. Sí, como la película de Everything, Everywhere, All at Once, que de repente es piedra. Exacto. Sí. Entonces, te digo, al final, pues todo es parte del mismo todo, y como es un solo todo, no existe un límite para qué no podrías ser o ver a través de. Entonces, por eso esta planta te puede llevar a experiencias como ser, porque uno pensaría, no, pues si somos humanos solo nos podremos percibir a lo mejor como otro humano, ver a través de los ojos de tu prójimo, del que le hiciste daño, como me pasó en la primera sesión con DMT, pero en esta planta comprendí que se podían experimentar situaciones más allá, como experimentarlo desde un objeto inerte. Cuentan en esta hojita, este folleto que me mandó el proveedor de la Salvia Divinorum, en ese folleto, güey, decía, con palabras textuales, que había personas que habían vivido la vida desde ser el manojo de una puerta, o una perilla, o un mueble, o una piedra, y que pues los había dejado traumados, güey. Sí, o sea, claro. Que había sido una experiencia tremendamente fuerte, porque pues imagínate, ¿no? ¿Cómo puedes siquiera explicar eso? Pero bueno, te digo, al final, comprendiendo, cuando uno ve a Dios en todo, güey, o comprende al todo como un solo todo, puede entender que cada molécula, cada microespacio en donde estamos existiendo es el todo, y que todo brota a partir del todo. Todo lo que aparentemente es inerte o inmóvil, todo está creado por las mismas cuerdas vibracionales. Por eso todos los átomos, desde nuestro cuerpo humano hasta el de esta mesa, hasta el del... Todos los átomos están compuestos, al final, de estas cuerdas vibracionales de energía. Sí. Entonces, por eso la física cuántica es la que rige la existencia. Y todos provenimos de esa misma fuente de energía divina, consciente. Sí, claro, nada más somos nosotros nosotros con la percepción humana lo que le da el nombre a las cosas, la figura, pero realmente son átomos. Y nuestro ojo, exactamente, y nuestro ojo lo ve muy rígido,
porque no alcanzamos a verlo a nivel subcuántico. Entonces, haz de cuenta que, de hecho, nunca estás realmente tocando nada. Estamos flotando. Exacto. Nunca estás tocando nada. Aunque pienses que estoy tocando la mesa, los átomos en sí nunca están... o sea, siempre hay un espacio infinitesimalmente mínimo, invisible al ojo, obviamente, pero nunca estás realmente tocando nada. Nada más los átomos chocan. Pero bueno, eso es física cuántica otra vez. Comprendiendo el poder de estas sustancias, conforme nuestro camino en Shamanic iba avanzando, comprendí que había un linaje de plantas que eran increíblemente sanadoras, como lo había vivido yo con la Shanga y con el DMT, y entonces empecé a estudiar esta molécula que llama tanto la atención, que es el DMT, o la dimetiltriptamina, que es la sustancia o la base de la mayor parte de los psicodélicos o enteógenos que son más populares, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la salvinorina, que es esta planta tan fuerte, tan mística y tan poderosa, que crece en las montañas de entre Oaxaca y Veracruz, que es con la que platiqué ahorita, que te puede llevar a vivir experiencias fuera de la línea del tiempo, que te puede llevar a percibir la realidad desde un objeto inerte, bla, bla, bla. Luego tenemos una que también llama mucho la atención, que es la ibogaína. Esa no la he probado. Nunca tuve la oportunidad ni se presentó la situación. Lo que yo he escuchado y he estudiado sobre la ibogaína es que ha tenido efectos profundos en las adicciones de varias personas. Hay centros de rehabilitación en México donde también es legal la ibogaína, al igual que en África. Esta es una planta africana que vamos a decir, adictos a la heroína posguerra y yonkis de los Estados Unidos, de estas personas que ya están en una situación muy fuerte por la adicción tan potente que es, por ejemplo, la heroína y los opioides, y vienen a tomar la ibogaína como una solución. Yo he visto videos y los resultados son impresionantes y maravillosos para este tipo de adicciones. El maestro espiritual Daniel Schmidt, quien es el fundador de director de Samadhi, La ilusión del yo, la película, tiene un centro de Samadhi en Canadá. Cuando yo leí el procedimiento que lleva Daniel Schmidt, además de inducir a las personas a una meditación de 10 horas al día, creo que de 9 a 11 horas al día, aparte de una serie de procesos de autocuestionamiento para ir rompiendo paradigmas y todo. Para ir rompiendo la idea del yo. Sí. O sea, un cuestionamiento de quién eres, cómo vas a poder ser tu nombre, cómo vas a poder ser esto. Además de todos estos procesos, da microdosis de ibogaína durante el proceso, y al final, de manera opcional, el ir al centro Samadhi tiene como opción usar las plantas, porque hay quien puede rechazar y decir yo no quiero usar plantas, y también está el proceso de decisión. Sí. Entonces está la opción de usar plantas y de no usar plantas. Te suministran a los que deciden usar plantas medicinales, plant medicine como le llama Daniel Schmidt, es la microdosis de ibogaína, y al cerrar el retiro de Samadhi, que es creo que de 11 días, el último día da una dosis de DMT para que la gente pueda experimentar Samadhi. Después de haber hecho un ayuno, una dieta muy ligera, muy blanda durante todo este retiro, al final el maestro da esta medicina. A mí se me hizo muy sorprendente porque él es un maestro, para mí, y desde mi perspectiva, pues es un maestro avanzado, porque puedo percibirlo al hablar, ¿no? Pero bueno, entonces... Y perdón, pero los lleva a una última sesión de DMT como para que no haya duda de la experiencia. Para que experimenten Samadhi, porque él no puede garantizarte que en 11 días, a través de la meditación, está cabrón, vas a experimentar Samadhi. Samadhi es el estado libre de ego, es un estado que se vive no en la mente, no es un estado que se vive en la mente, sino la trascendencia de la mente. Sí. Y el DMT te puede llevar a vivir eso. Y como te digo, es la liberación de la mente, vamos a decir el nirvana. Entonces, ese estado de Samadhi que se vive de liberación, que trasciende la mente, es algo inexplicable, es algo profundamente maravilloso, es algo divino, pero muchas veces, y la mayoría del tiempo, no se puede lograr en los retiros que hace de 11 días. Él en esos retiros te lleva a empezar a experimentar lo que es el cese de la agitación mental. ¿Cómo, güey? Privándote del teléfono, privándote de las televisiones, llevándote 11 días a una meditación prolongada,
con un cuestionamiento donde pues sí empiezas a ver, pues sí, güey, pues quién soy, pues sí, pues cómo es que existo, cómo es que estoy consciente, ¿verdad? Y luego al final el maestro de manera opcional da la medicina del DMT. Pero bueno, retomando el tema. Entonces yo volteé a ver, vamos a dejar ya por un lado la ibogaína, por un lado vamos a dejar la salvinorina, y vamos a la mescalina, que es la del peyote y de otras cactáceas y que también se encuentra en otras plantas. Tampoco fue de mi interés, claro que también la consumí, pero al final los estados a los que me sometía no era lo que yo estaba buscando. Donde yo encontré un verdadero proceso de sanación tremendo fue con el DMT. Ojo, María Sabina daba hongos con psilocibina que contienen en esencia psilocibina, que es DMT. Sí, las trazas son de la Claro, molécula. es una variante de la molécula. Se conoce como psilocibina, pero es 4-fosforoxígeno dimetiltriptamina. Y cuando no era temporada de hongos en la región de María Sabina, que era en la selva, ¿cómo se llama esta selva? ¿Mazateca? Creo que era así, la selva Mazteca. Creo. Cuando no era, sí era. Cuando no era momento de hongos, daba Salvia divinorum. Entonces, también María Sabina en algún momento compartió esta Salvia divinorum. Pero bueno, yo empecé a encontrar gran poder de sanación, gran poder de expansión de conciencia y grandes, vamos a decir, aperturas de todo lo que yo estaba buscando con el DMT. Desde la primera sesión que conté, que me llevó a ver la vida a través de los ojos de los demás, que me di cuenta que somos uno, bla, bla, bla. Desde ahí hubo un parteaguas profundo. El DMT, que se encuentra en la shanga, en la ayahuasca, que también se puede conseguir de forma pura, en una medicina también conocida como el samadhi, que dan en una cápsula con ¿cómo se llama? Con ruda, generando este efecto similar o homogéneo o homólogo a la ayahuasca. Te repito, al final lo que volteaba yo a ver era esta molécula del DMT. El bufo alvarius contiene 5-MeO-DMT. Hay una actriz muy famosa, güey, no me acuerdo cómo se llama, pero me mandaron su entrevista y dice que ella fumó sapo de Sonora y aparte dice la actriz, dice, no vayan a pensar que estoy loca, no vayan a pensar que estoy loca. Y me di cuenta que somos uno. Y no, y es que estuvo bien cañón porque pues yo fumé el sapo, que dicen que cuando te vas a morir liberas DMT y el sapo tiene 5-DMT. No tiene 5-DMT, tiene 5-MeO-DMT y no es que tenga 5 veces más DMT. De hecho, puede ser hasta 10 veces más potente que el DMT no, vamos a decir que la molécula base. El 5-MeO-DMT es una variante potentísima. Es la más potente en DMT. La más potente conocida del DMT. Entonces, también el fumar el bufo alvarius y estas experiencias con el DMT me llevaron a vivir cosas que mi mente no podría expresar. Que lo que puedas imaginarte es poco. He vivido o experimentado, híjole, la dicha de la unidad, la disolución del ego, el espacio entre la vida y la muerte. O sea, olvídate, güey. Y claro, cuando empieza el proyecto de Shamanic, dije, se lo tengo que enseñar a los demás, ¿no? Les tengo que enseñar que hay unas plantas que producen este efecto, que te pueden llevar a conocerte, a darte cuenta de quién eres, qué hacemos aquí, para qué existimos, por qué existimos, a dónde voy, quién soy, bla, bla, bla. Y eso, cabrón, me llevó, eso fue el inicio del proyecto de Shamanic y del centro de retiros que tenemos donde compartimos plantas medicinales derivadas del DMT. Cuando viene el maestro Eleazar o algún otro que conocen o manejan la medicina de la ayahuasca, pues hay ayahuasca. Normalmente manejamos los hongos porque son de cierta forma los más fáciles Sí, alcanzables. Están alcanzables y fue quien nos abrió la puerta. O sea, también nosotros, yo hice muchas sesiones con hongos y también fue como un sentido intuitivo de poder compartir esta medicina del hongo. Pero, por supuesto, que de la experiencia de haber compartido y en lo personal de haber consumido esta sustancia, pues yo te puedo decir que todo fue una maravilla, que los efectos te hacen cambiar tu manera de ver las cosas, tú mismo los has probado, bla, claro, bla, bla. Pero sí quiero hacer mención de vamos a decir, de lo peligrosas que pueden llegar a ser, porque no podemos negar que ha habido situaciones negativas, por así decirlo,
que son parte del show, güey, porque pues el show es el show, cabrón. Sí, o sea, sí, pasaron. Pues sí, no, y no puedes pensar que, ay, que todo nomás es así. No, güey. Y hago este podcast, güey, porque quiero concientizar la tremenda responsabilidad que es tanto el compartir esta sustancia como el consumirla, güey, como el recomendarla, cabrón. Entonces, me voy a la frase que dijo un día mi suegro. Te lo recomiendo, ni te lo recomiendo, ni tampoco no te lo recomiendo. Es demasiada la responsabilidad. Creo que si Shamanic puede estar para acompañar a alguien que bajo su propia responsabilidad quiera encontrar un lugar seguro, con un acompañamiento, por lo menos, porque me dicen, son profesionales, pues ¿qué es ser profesional, cabrón? Que lo hacemos con mucho amor, que tenemos experiencia, pues sí tenemos experiencia, porque ¿y cómo le hicimos? Pues, haciéndolo. Pues empezando, ¿no? Sí. Ya hemos acompañado a decenas, cientos de personas, pero sí es mi interés concientizar la gran responsabilidad que es recomendar o sugerir, compartir este tipo de sustancias, porque a pesar de que están hechas para todos, porque no es como que, ay, para ti no, para Sí, no, ti no es discriminatorio. No es discriminatorio, exactamente. Creo que una persona debe saber cuándo es su momento y cuándo no. Oye, ¿cómo sabes eso? Si la medicina te habla. O sea, si tú tienes un llamado cuando escuchas... Yo cuando escuché del DMT y que había una sustancia que te podría llevar a encontrar... Yo antes de conocer que existía el DMT, güey, el vivir una vida en alcoholismo, pues ya sabes, la vida mundana del ego que te lleva a vivir sin saber qué haces en la vida. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué existo, cabrón? ¿De qué se trata todo esto? Cuando me hablan de que una planta que te llevaba a vivir estas realidades más profundas, que te llevaba a conocer, a sanar, a tener... Y a la hora que empecé a ver todo, dije, güey, haz de cuenta que adentro algo me picó y dije, lo tengo que probar. Sí, hay una parte de intuición y de curiosidad que te sumerge. Claro, es un llamado, güey. Sí. Es un llamado y que dices, güey, yo no sabía que eso existía. O sea, en su momento yo no sabía que eso existía. Y cuando supe que eso existía, cabrón, dije, lo tengo que hacer ya, güey. Sí. Cuando escuchaba los testimonios de Mike Tyson y otros famosos que habían probado el sapo de Sonora, decía, güey, lo tengo que hacer inmediatamente. Y luego me ponía en YouTube a ver testimonios y experiencias de otras personas y dije, pero por supuesto, güey. Digo, cuando compré la salvia, güey, después de todo lo que leí, no me animé a fumármela. Ah, sí, ya la tenías ahí. Ya la tenía, pues me mandó el folleto. Pues es que parece como un folleto de ciencia ficción de... No, exacto, güey. Todo esto te puede pasar. Y dije, Zafo, no, y dije, mejor voy con un profesional. Y fui Sí. con el maestro Memo. Y ya Sí. años después de haberla comprado, la fui y la hice con el maestro Memo en Veracruz. Por cierto, quien quiera ir nos pide el contacto y lo organizamos para que coordine con el maestro Memo. Pero bueno, güey, a lo que voy es que se tiene que concientizar, güey, que no es algo que debas recomendar o no recomendar. Que puede tener muchos beneficios, por supuesto, güey. Te puede cambiar la manera en la que ves la vida, por supuesto. Te puede cambiar tu razón de existir, por supuesto. Como muchas personas hemos tenido esta life-changing experience. Sí. Pero no puedes de ninguna manera pensar que todo ese proceso es color de rosa, sino que es un proceso muy complejo donde vas a abrir tu oscuridad, donde te vas a echar un clavado con tu dolor, donde vas a vivir un proceso de confusión. De hecho, una persona lo mencionó y dijo, y estoy de acuerdo con él, es un proceso de destrucción, porque para darte cuenta de quién eres, y me refiero a darte cuenta que eres el uno, el todo, la destrucción del ego es la destrucción de tus creencias, de tu realidad, de tu mundo. Si hay una película que pueda asemejarse a la realidad, sería la de Matrix. Y es literalmente cuando le pregunta a Morfeo, ¿quieres ver, cabrón? ¿O prefieres quedarte así? Sí, porque ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, güey, porque te empiezas a echar un clavado muy profundo y empiezas a descubrir un montón de cosas y empiezas a descubrir el orden mundial y que por qué nos tienen así, que nos estamos envenenando y que bla, bla, bla. Entonces, es una pinche... Sí, te puedes sumergir en muchos lados. A mí algo que de esto que dices que me sorprende y justo venía manejando y pensando en eso es qué impresionante es, y por eso no hay un vuelta atrás, que yo hice el bufo el 25 de septiembre de hace casi 2 años y no hay día, no lo he vuelto a hacer, no hay día que no esté presente en mi vida. Claro, es una experiencia que te... Ahora, fíjate esto, güey. Hay personas que por alguna razón se someten a ese proceso. Si se someten al proceso de las plantas,
pues de cierta forma, pues es porque les tocaba, ¿no? Porque Sí. pues, al final, pues por eso les pasó, o por eso llegaron a ellas. Pero sí creo que es mi responsabilidad concientizar de las consecuencias que puede haber y que, repito, sea un acto responsable de decir ni te lo recomiendo, ni no te lo recomiendo. Porque, repito, es un proceso de destrucción, es un proceso de desmoronamiento. Y literalmente cuando Morfeo le dice a Neo, ¿quieres ver o no quieres ver? Que luego empieza a ver y dice, ay cabrón, no mames, güey. Cuando empiezas a meterte en ese proceso y puede ser tan fuerte, güey, y aquí voy a entrar en un tema bien delicado, puede ser tan fuerte que si no lo sabes asimilar, la forma en la que vives tu vida puede cambiar por completo. Porque cuando una persona empieza a vivir su realidad sabiendo que no es la realidad, que es un sueño, que está viendo a través de un sistema de nervios, pero que esta realidad es simplemente un sueño proyectado por una realidad sustancial. Cuando uno comienza a entender y a vivir todo eso, la manera en la que reacciona o en la que lo vive, güey, puede ser muy caótica. Claro. Te pongo un ejemplo. Hay personas, como tú mismo lo viste en un podcast y lo comentaste aquí, de Rick Strassman. Rick Strassman es el autor y escritor e investigador más grande que hay del DMT y quien hizo el libro DMT, The Spirit Molecule, la molécula del espíritu, que también está por ahí en un documental en YouTube. Este mismo libro está hecho documental para quien le dé hueva a leer. Y en una entrevista decía Rick Strassman que las personas esquizofrénicas no es que tengan una disfunción mental, o sea, no es que les falte algo, sino que al contrario, tienen mucho de algo más. Exacto. Entonces, todas esas personas que aparentemente están loquitas, güey, que es porque, por ejemplo, que están esquizofrénicos, no es porque haya una disfunción neuronal o porque tengan el cerebro machucado, chueco, mocho, o porque les falte litio o algún químico. No es por la falta de algo, sino por el sobrante. Sí, es un exceso. De DMT. Entonces, ellos asimilan más DMT del que otra persona normal regularmente segregaría. Y entonces, imagínate que de cierta forma estás con una gota de LSD, por ejemplo. El LSD no es DMT, pero viene de un ergot que tiene también una sustancia muy potente. Pero imagínate que todo el día estás como con poquita psilocibina, por ejemplo, o con un psicodélico muy potente, con un goterito de DMT. Y entonces son sensibles y perceptivos para escuchar y sintonizar energía, voces, mensajes, canalizar cosas que el ojo normalmente no puede ver, porque las dimensiones coexisten en la tercera dimensión, o sea, están aquí, pero no las podemos ver ni sintonizar. Y con los psicodélicos eso cambia por completo. Entonces, imagínate una persona que va entonada todo el día y empieza a escuchar cosas que los otros no escuchan, pero no es que esté loco, es que está escuchando algo que los demás no escuchamos. Es como si nosotros tuviéramos una estación de radio y estamos en la 3D todo el tiempo. Entonces estamos en una misma frecuencia y escuchamos, como por ejemplo el silbato de los perros, ¿no? Imagínate que tu percepción y tus sentidos están alterados por una segresión extraordinaria de DMT, o sea, fuera de la ordinaria, y entonces puedes percibir, escuchar, sentir sonidos, frecuencias y cosas que los demás no escuchan. Imagínate cómo vas a andar. ¡Ay! Entonces pareces loco. Sí, claro. ¿Sí? Y pues sí, dicen, pues está loco, pues está esquizofrénico, pero si lo analizas, eso no es ninguna explicación, güey. O sea, fuera de Rick Strassman, nadie realmente... Ah, sí, está esquizofrénico. Pues sí, cabrón, pero ¿qué es eso, güey? O sea, ¿qué está viviendo ese ser, ese individuo que está experimentando en su realidad que no puede coexistir de forma ordinaria? Claro, porque para él es completamente real. Pues es real, güey. Sí, Pues sí. sí lo está viendo. O sea, ¿cómo no hace real si lo está viendo? Ni modo que le digas que no. Pues sí él está escuchando. ¿Sí me entiendes? Si él sí está sintonizando con eso. Como mi tinnitus. Entonces Rick Strassman dice que es una segregación extraordinaria de DMT y que eso es lo que detona estos, vamos a decir, temas esquizofrénicos. Hay una señora, güey, que yo hace mucho tiempo me encontré que marcó mi vida porque me dejó muy marcado que todo el mundo la veía como una loquita en la calle. Y pues si la ves, pues sí, güey, pues iba hablando sola y así, cabrón, literalmente como loquita. Y me acuerdo que un día llegó, yo estaba en un restaurante, en una terraza, aquí en Plaza Palmas, y yo no me acuerdo que estaba hablando, y llegó la señora a interrumpir
Entonces, porque estaba pidiendo dinero. Sí. Entonces llegué y saqué algo y se lo di, pero para que no interrumpiera. Y ni siquiera la volteé a ver bien. Y le dije, ay, sí, tenga, señora, tenga. Pero ya como para que no interrumpiera lo que está diciendo. Y volteé a la señora y me dice, ay, con la manita temblando. Tú eres escorpión. Y vas a ayudar a la gente. A ti te gusta ayudar a la gente. Yo en ese momento pensé, pues sí, güey, porque le acabo de dar, no sé, 20, 50 pesos. Sí. Y dije, pero no mames, cómo me quedé pensando. Dije, ¿cómo chingado supo que soy escorpión? O sea, yo en aquel momento, antes de cualquier circunstancia con la medicina, con todo esto, pues yo era un güey completamente mundano y cerrado a creer lo que mis ojos veían y lo que el bolsillo traía, ¿no? Pero me quedé cabrón, dije, ¿cómo chingado supo, güey? O sea, si ella me hubiera dicho, te apuesto a que le atino tu signo, te lo juro que le hubiera apostado, cabrón. Sí. Y eso me quedó muy marcado y después entendí, dije, claro, güey, pues ella de alguna forma reconoce en el aura o algo ve ella que nosotros no vemos y reconoce los signos zodiacales en las personas. Y de hecho después me quedé pensando, viendo la película de 300 y otras, dije, ella a lo mejor en otra época hubiera sido un oráculo. Claro. Hubiera sido una mística. Y ahorita pues los encerramos, ¿no? Ahorita son los locos. Sí, porque no son funcionales para este mundo de orden, de trabajar, Sí, no ser son productivo, etcétera. Bueno, sí, no son, ¿cómo se dice? ¿funcionales? No son no se pueden adaptar a una sociedad enferma. Entonces, dice una frase en Google, Oh, shit. no es síntoma de buena salud estar bien adaptado a una sociedad completamente enferma. Sociópata completamente. Completamente loca, güey. Está loca la sociedad. Pero bueno, pues está regida por el ego, ¿qué podríamos esperar, no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que Eleazar, nuestro querido maestro y amigo, que le mando un gran abrazo, me comentaba que ella tenía una abuela que era medium. Entonces, la abuela escuchaba cosas y canalizaba mensajes y hacía... Y me imagino que, pues, ahorita si la pones en Santa Fe, en la Ciudad de México, güey, pues dices, güey, pues está loco. Sí. Está loca. Entonces, creo que son gente incomprendida, más de ninguna manera enferma. Creo que no tienen una deficiencia, sino una superficiencia, o como se diga. Sí. Creo que no tienen menos de algo, sino más de algo, y que simplemente no tienen las condiciones necesarias para poderse adaptar a la forma en la que ellos podrían disfrutar su vida, ¿no? Pues si todo el mundo les dice que están locos y que no sé qué, y los encierran y los medican, y en la medicación les suprimen otras funciones del cerebro, porque quiero que escuchen esto. Todas las bionzodiazepinas, nunca puedo decir No, yo tampoco. A ver, bionzodiazepinas, como se diga, pinche palabra, nunca se me da. Pero si tú buscas en internet el clonazepam y las otras biodensipaminas o como se llamen, todas esos clonazepames, toda esa familia de ese veneno, todos tienen como función ralentizar la actividad cerebral. Claro, en una sociedad enferma, pues es natural tomarte pastillas que te ralentizan la función cerebral para poder dormir y estar tranquilo. Sí, hacerte normal, entonces, entre comillas. Tú tienes a estas personas medicadas ralentizándole su función mental, güey. O sea, tú lo que quieres es hacerlos lentos, pues para que estén quietos, güey. Para que no estén chingando. Pues sí, para que estén quietos porque no puedes comprender lo que ellos están viviendo. Y bueno, cuando una persona, naturalmente, nosotros somos el productor más grande de DMT que hay. Ni el bufo alvarius segrega tanto DMT como nosotros. Solo que nosotros solamente lo podemos activar a través de la compleja ciencia del yoga. La meditación, la ayurveda y el pranayama, que son las respiraciones. A través de estos métodos naturales, o vamos a decir orgánicos, uno puede segregar el DMT, que es lo que llevaría a los yogis a experimentar estas experiencias extrasensoriales o extracorporales sin necesidad de consumir las plantas. Al ingerirse a través de las plantas, vamos a decir que estás utilizando una llave fuera de ti, que al final te lleva a conocer lo que tú eres, lo que tienes ahí, y todo esto que está paradójicamente dentro y fuera de ti. Within. ¿Cómo se dice? Within and without. ¿Cómo se dice? Within and without. Entonces te lleva a vivir esta experiencia, ¿no? Esta sustancia. Pero sí, al haberlo tomado, vamos a decir de esta forma, puede ser difícil para muchas personas después adaptarse. Y me ha tocado muchas personas que dicen, güey, es que entonces, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo vivir, porque les da un shock de realidad, como en Matrix. Sí. Entonces, nuevamente,
hay personas también, güey, que se les ha dificultado mucho el volverse a adaptar a una sociedad enferma. Se les ha dificultado mucho vivir el plano físico terrenal de la 3D, por así decirlo. Se les ha vuelto complicado, o sea, Pues que regresar a un trabajo, y como dice la bruja filosófica, muy Matrix, pues debe ser súper choqueante, ¿no? Y hay que evitar, güey, también, te digo, ha habido de todo, cabrón. También hay personas que al experimentar eso dicen, ay, pues quiero estar en ese estado todo el tiempo, y empiezan a abusar del consumo de la medicina. En un proceso justificado por ellos mismos, como lo es aquel que fuma marihuana a diario, pero al final, pues todo tiene consecuencias, no como un castigo, como la consecuencia de los actos. Claro. También, si permaneces en ese estado mucho tiempo, pues tú solito vas a ir viendo las consecuencias. Y creo que es nuevamente mi responsabilidad concientizar de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hay personas que, ay, pues, si ya se la pasaron tan, vamos a decir, tan espectacular en el trance, busquen vivir en ese trance a través de consumir excesivamente mucha medicina o el estarle cambiando de medicinas. Le dicen el glotón espiritual, ¿no? Que después quiere estar todo el día medicino, ¿no? O sea, quiere andar todo el día medicino. Entonces, híjole, pues es complicado, al final es lo que es, y en la viña del Señor siempre hay de todo, y hay situaciones que se pueden propiciar o presentar, vamos a decir, negativas, que al final pues es lo que es, pero sí hay situaciones que hay que tener presentes, que pueden ser una realidad, cuando una persona empieza o se presta o se somete, como dice Morfeo, a abrir los ojos, ¿no? Entonces, nuevamente, es un acto de llamado de cada quien, y que cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Como bien lo platicamos en algunas ocasiones, ha habido quienes, como lo platicó este chavo de México, su hermano se suicida, güey, porque se come un hongo y de repente dice, güey, pues nada, esto es real, güey, ya no quiero vivir aquí, ¿no? Y aunque uno puede darse cuenta de que la muerte no existe porque el yo no se, el verdadero ser que soy no puede morir porque es vida en sí. O sea, si soy la existencia, no puedo dejar de existir. Pero sí me puedo aventar y puedo despedazar el vehículo en el cual transito, claro, en esta dimensión. Porque el cuerpo ha de perecer, al igual que todos los cuerpos perecen. Sí, es como si chocas, o sea, hablando literal de un vehículo. Sí, es como tú eres la conciencia que habita en este plano en un vehículo. Y es como si al darte cuenta de la realidad sustancial dices, ¡ay! Hay unos vidrios y destruyes tu vehículo orgánico, que en sí está hecho para descomponerse y perecer. O sea, estaba hecho para eso, para nada más tener un tiempo, vamos a decir, una vida limitada. Pero al final, pues eso pues deja un caos alrededor, ¿no? Pues los familiares y todo. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Pues sí, güey, pues por eso pasó. Pero al final quiero concientizar que sí hay situaciones trágicas que se han presentado. Creo que no es el único suicidio que ha habido por consumir medicinas ancestrales, y es una realidad pues que se tiene que mencionar. O sea, se tiene que mencionar, se tiene que concientizar que pues que eso llega a ser una posibilidad, y que es la responsabilidad de cada persona saber si se somete o si consume este tipo de sustancias, que te repito, pueden tener infinitos beneficios, güey. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy un gran caso de éxito y de decir, güey, wow, todo lo que puede pasar cuando... Pero también no podemos negar las situaciones trágicas, que esa es la palabra, trágicas que han pasado, y me refiero a personas incapaces de integrarlo y de llevarlo en su vida. Yo busco la forma ya habíamos hecho un llamado. Ahí tenemos una lista de personas que se comprometen o quieren ayudar a las personas a integrar lo vivido en las experiencias psicodélicas con su vida. Y síganos preguntando. Ahí tenemos, digo, el número lo pueden sacar de internet. Le pones Chamán y Camino al Despertar. Ahí viene el teléfono, te aparece el rancho, el santuario, te aparece como santuario, y ahí viene en el teléfono, viene nuestro número. Y si alguien en otro país, en otra ciudad o en alguna otra parte del mundo está por vivir una experiencia psicodélica o ya vivió una experiencia psicodélica y no tiene cómo integrarlo, por favor acudan a nosotros para pasarles los contactos que hemos
recopilado para facilitar la integración de estos procesos. Y nuevamente, no se lo recomiendes a nadie. Tú cuéntale a alguien tu experiencia. Si alguien tiene el llamado, lo va a hacer. Pero es mucha responsabilidad recomendarlo o no recomendarlo, porque tampoco, si a ti te fue mal, tampoco le prives a alguien la experiencia de vivir algo que puede significar un cambio de vida. Sin embargo, tenemos que abrir los ojos y hacer frente a una realidad, y es que pues todo en la vida es peligroso, pero al final, cuando alguien se somete en un proceso psicodélico y no supo bien ni qué pedo, ni qué era, porque su amiga le dijo, o no estaba muy convencido y llegó con miedo, la experiencia puede ser muy contraproducente. Hay personas que me han buscado y que llegan con miedo a la sesión, y al momento de que les pega, por ejemplo, el samadhi con otro maestro de medicina que fueron, pues imagínate, llegaron con miedo, y a la hora que empiezan a sentir que se van, y no me quiero ir, y me agarro y me aferro, y no, pues, vas a que te den una pastilla que te manda a volar, y te quieres aferrar. Imagínate todo ese proceso de lucha, de resistencia. Muy doloroso. No, la pasan horrible, güey. Y acaban viviendo la peor experiencia de sus vidas. ¿Por qué, güey? No te preparaste bien. No hay mejor preparación que la disposición. Sí. Más que la alimentación, más que cualquier lectura. La única preparación real que puedes tener es la disposición que tengas a enfrentarte o a descubrir un proceso. Literalmente, que sepas que es Morfeo diciéndote, ¿quieres abrir los ojos? Porque luego una persona me buscó y me dijo, güey, es que ahora me están entrando momentos donde ya no sé quién soy, donde ya no sé qué es la realidad, donde no sé qué. Y le dije, ¿y eso es algo positivo o negativo? ¿No? O sea, para otro podría ser, wow, güey. Sí, yo estaría feliz. Claro, güey, que de repente te entren esos su verga, güey. Me fui. Exacto, güey. Sí, ¿Sí me entiendes? Y alguien puede decir, no mames, no mames, ¿qué me está pasando? Entonces, imagínate cómo reaccionas, pues eso lo controla cada quien. ¿Cómo reaccionas ante lo que está pasando? ¿Sí me entiendes? Yo le digo, lo único que puedo sugerir, pues es que se tome con calma y se tome siempre muy consciente de las consecuencias, tanto beneficios como situaciones desagradables o inclusive trágicas que se pueden vivir con estas sustancias. Al final, es algo que el que lo quiere hacer lo va a hacer, porque va a estar ahí, el hongo va a estar, el DMT va a estar, y sí tienes nada más que tener una apertura a saber lo que puede pasar, y que este podcast sirva para que llegue a todas las personas que lo están pensando, que sepan que es algo como el meme de Malcolm el del medio, que le dice el papá, una vez que empieces no hay marcha atrás. Entonces, que sepan que una vez que se comienza un proceso de estos, no hay marcha atrás. O sea, estás por empezarle a rascar y a remover, y el proceso de destrucción, como repito, es fuerte. O sea, sí, es complejo. Y a cómo te lo tomas y cómo reaccionas, pues hijo, solo Dios, el todo, en ti mismo, vas a ver cómo va a pasar la situación. Y como que el común denominador de que desde las experiencias personales y de otras que hemos conocido, cuando les va bien, es muy del estar hasta la madre, de estar muy enfermo del alma, esa necesidad extrema de sanar, ¿no? Como que es ese parteaguas de ya no puedo más con esta misma... Hay de todo, pero sí, claro, es muy notorio que quien más llega de un proceso, vamos a decir, quien ya no puede más, pues prácticamente ya no tenía nada que perder, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, también hay personas que no viven de ninguna forma miserables y que han ido a Shamanic o a otros lados y les ha ido guau, ¿no? Sí, claro. Pero también hay personas que también se creían que están muy listos y les pega tal sacudida a la medicina, tal sacudida de realidad, como decía Loret de Mola, tal sacudida de realidad que es difícil integrarla, güey. Que no pueden, por más que tengan terapeutas, ayudos, psicólogos, viven un proceso muy complicado para integrarlo. Pero al final, pues es que eso depende de cada uno, cómo se lo toma cada quien, cómo vives ese proceso, cómo te lo tomas, cómo reaccionas, ¿no? O sea, como alguien puede salir gritando, como alguien puede salirse riendo, como alguien puede hacerlo muy introspectivo, sí, y muy callado. Al final, creo que lo que nos puede ayudar a evitar las tragedias es que se comparte el mensaje y se tome conciencia
de que son sustancias maravillosas, sanadoras, reveladoras, pero que al ser tan reveladoras pueden revelarte algo que a lo mejor no quieres que te revelen. ¿Sí me entiendes? Hay gente que también dice, no mames, me vino y me hizo recordar un abuso de mi papá o de no sé quién, y me se hizo, yo lo tenía bien guardado. Entonces me hizo una persona, me lo vino y me lo sacó. Y le dije, sí, porque la medicina supo que eso es lo que te está molestando. Pero yo estaba muy bien, estaba muy bien fumándome 2 cajetillas de cigarro al día, tomando antidepresivos y pastillas para dormir. Y ya estabas muy bien, o sea, pues no mames. Quiere decir que tenías suprimido algo. Y entonces, en lugar de tomar una pastilla para el síntoma, decidiste tomar algo para curar la enfermedad. Y es un proceso que te digo, si después vas a estarte quejando y para qué lo hacía y para qué venía, te repito, hay chavos que han recordado y vivido o recordado o en sí cosas que ya no querían o que no ni siquiera se acordaban que estaban ahí, como abusos sexuales y otras cosas, y que vienes y empieza un proceso de purga. Al final, el someterse en estos procesos de sanación y de autoconocimiento es solamente para el que esté verdaderamente dispuesto a someterse a ese proceso, güey. Te repito, tiene muchísimos beneficios, correcto, pero también existen los casos de tragedia. Si me preguntas en mi propia experiencia cuáles son más, pues obviamente los casos de life changing, de forma de cambios de vida maravillosos. Sí. Si no, créeme, güey, que ya no estaríamos haciendo esto, cabrón. No, y que a mí me encanta que Shamanic, así como las almas van teniendo experiencias y van evolucionando, creo que también Shamanic ha ido evolucionando y tal vez esté en un punto de que pasó de esta euforia de querer compartir a una maduración, digamos, álmica, de decir, ok, ya pasamos esta euforia, ya compartimos, ahora hay que también integrar, hay que frenar un poco, claro, observarnos. Vamos, como lo dice el podcast, es camino al despertar, porque vamos caminando de la mano, güey. Sí. Aquí yo busco que vayamos caminando de la mano, y definitivamente, sin duda alguna, Pituflies, ahorita que lo mencionabas, es importante comprender que las medicinas ancestrales, el DMT y otros enteógenos, nos abren los ojos, nos dan una sacudida de realidad, nos enseñan lo que realmente somos, nos expanden hacia los confines más lejanos del universo y nos enseñan que el universo somos nosotros mismos, que no existe el yo, nos diluyen el ego, nos llevan a vivir y a reconocer la divinidad dentro de nosotros y todo eso y más, pero al final el efecto de la medicina pasa. Es qué haces con lo aprendido, qué haces con lo vivido, qué haces con eso que te enseña la medicina, cómo lo integras en tu vida, porque pues no puedes andar medicino todo el día y de ninguna forma puedes pensar que la realización del ser viene consumiendo hongos toda la vida, ¿verdad? O que ese es el pico de tu vida y después ¿hacia dónde, cabrón? Creo que un ejemplo que muestra el poder, los beneficios de los psicodélicos, muy específicamente de la psilocibina y del LSD, es Ram Dass, quien es un profesor de Harvard, que al tener una experiencia con un psicodélico muy potente, dice, wow, cabrón, tiene un despertar espiritual, se va a la India y se vuelve y se envuelve y se entrega a la disciplina yógica, a la recitación de mantras y a la meditación, y se convierte en un yogi, o más bien adopta las técnicas yógicas y viene y profesa y comparte un camino de amor y de sanación, sí, detonado por los psicodélicos, sí, pero entendiendo que los psicodélicos no eran en sí la solución, sino aquello que te lleva a encontrar la solución, aquello que te lleva a encontrarte a ti mismo, porque te repito, no hay quien pueda decir, ay, un maestro realizado se realiza con su propia evolución interna, pero no comiendo hongos, o sea, ¿sí me entiendes? Si no, ahí no pues pasa. Te quedas ahí nomás comiendo hongos y viviendo, wow, sí, ya vi todo esto. ¿Qué haces con eso? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? Creo que es una gran forma de iniciarte, de hacer una iniciación, de experimentar los estados más profundos de conciencia, pero todos los que avanzan en su camino a la ascendencia, en su camino a la realización, todos utilizan el psicodélico solo como un iniciador. Sí. Y después el camino continúa. Y hay que saber y hay que entender y hay que encontrar esa parte, porque si no, te repito, si te la vives medicino todo el día,
un día las medicinas te van a enseñar sus consecuencias. Si te la vives hongo o demeteado todo el día, un día la propia medicina te va a enseñar y de manera muy brusca o tosca que por ahí no va. Y de repente, al igual que Ram Dass, vivir una cosa tan fuerte, tan traumática, que no vuelvas a consumir medicina. Ram Dass dice que algo vivió, no, fue Timothy Leary. Timothy. Que algo vivió tan fuerte que lo traumó tanto que dejó de consumir hongos 10 años. Yo en lo personal también tuve una experiencia muy fuerte y hubo un día que dije, ya, o sea, ya entendí lo que tenía que entender, ya me dio lo que me tenía que dar, por lo menos por lo pronto, a lo mejor en unos años, en un mes, en 3 meses, en este momento yo hubo un momento donde entendí que la medicina me había dado un arranque, una iniciación y empezaba a integrar lo que quería vivir, que al final, ¿qué buscaba? La vida que quería vivir, o sea, quería vivir una vida como padre, pues entonces, órale, entonces, y quiero ver crecer a los niños, órale, entonces, otra persona pudo haber dicho, como en aquel momento, antes de verme como padre, me voy a la India, como lo hizo Ram Dass, ¿no? Y también es un caminar maravilloso. Claro. Oye, me voy a encerrar en un ashram y voy a conocer estas técnicas y voy a hacer esto. Pues también hay mucha gente que encuentra su camino en la música, en otras cosas, como ¿cómo se llama el de la música? Krishna Das. Otro igual. Que si lo ponemos como una analogía, creo que el psicodélico o la medicina es como un tumbling, un trampolín, en el que vas a brincar, vas a poder ver allá, más allá de la barda. Y bajas. Exacto. O sea, ya viste, pero no te está llevando allá, nada más lo vas a ver. Qué gran analogía, podría ser así. Dice otra persona, no me acuerdo quién lo dijo, que que era como una casa de campaña en medio de la tormenta de los pensamientos, que llega un momento donde el DMT, al convertirse en enteógeno, haz de cuenta que te hace un pequeño escudo así, y puedes experimentar samadhi o los estados de expansivos, y de repente, en un momento, en el cielo, el samadhi, lo que todos los yogis buscan, sí, pero haz de cuenta que como el de campaña, la tormenta en algún momento se la va a llevar. Sí. Entonces, hay que aprovechar ese arranque que nos dan y definir a dónde vamos. Y al final, solamente, ¿qué es lo que quieres vivir, güey? ¿Cómo quieres vivir? O sea, al final, estamos aquí con el único propósito de experimentar la vida. Pues experimenta la vida que quieras experimentar. No me gusta esto. O lo cambias o lo aceptas. Porque se vale que no te guste. Cámbialo. No lo puedo cambiar. Entonces acéptalo. Pero no vivas con esa lucha interna, no vivas con eso. Eso es a lo que te va a llevar todo eso. Porque de repente, la vida en sí, como dice una frase en el Zen, antes de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. Después de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. Los maestros realizados o los maestros avanzados no cambian en sí la vida, sino cómo viven la vida. Uh-huh. Por eso dice esta frase, acarrear fuego y subir la montaña, y sale en dibujo sale un güey así como quejándose, como puta madre, tengo que subir fuego, no mames, no sé qué, y va como quejándose subiendo la montaña. Y después sale uno que ha vivido la iluminación o ha experimentado la iluminación o se ha librado del ego, porque la iluminación es liberarte de lo que no eres para darte cuenta de lo que eres. Y sale caminando así todo feliz porque ya se dio cuenta. Y sale acarreando fuego y subiendo la montaña. O sea, sale haciendo exactamente lo mismo, pero la lucha interna ha cesado por completo. Está viviendo el cielo en la tierra. Exactamente. Eso es a lo que te tiene que llevar todo. Ser un ángel en la tierra, cabrón. Pues no tanto ser un ángel, porque entraremos en qué está bien y qué está mal. Sí. Pero vivir como Cristo nos enseñó, vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo vives el cielo en la tierra? Cuando dejas de luchar. Cuando has comprendido y puedes experimentar y ver al todo en el todo, la divinidad dentro de ti mismo, y entonces puedes empezar a vivir el cielo en la tierra. El cielo en la tierra se vive cuando el sufrimiento que ocasiona el pensamiento incesante, esa mente que siempre habla, calcula, que manda escenarios negativos, que te pone a pensar lo peor, que lo peor va a pasar todo el tiempo, que te causa ansiedad, todo eso es un torbellino en la mente. Cuando una persona se libera de eso, simplemente da un paso hacia afuera y queda libre de todo eso. Y entonces la vida se convierte en el cielo. No es un lugar al que vas, sino una forma en la que vives. Un estado de conciencia donde eres libre del sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento, Benjamín? El que ocasiona única y exclusivamente
tu mente. Lo dijo Buda, no existe sufrimiento más allá que el de la mente. Lo dijo como, ninguno de tus enemigos te puede lastimar tanto como tu propia mente. Solamente el daño o el problema o el peligro está en tus propios pensamientos. Cuando te das cuenta de esto, güey, dejas de luchar. Una persona que empieza a comprender esto deja de tener enemigos, güey. Porque comprende que, como Bruce Lee, güey, hay una frase que dice Bruce Lee, que le dice el maestro, ¿ya tienes técnica para destruir a tu oponente? Y le dice Bruce Lee, sí. Y le dice el maestro, ¿cuál es tu técnica? No hay técnica. ¿Por qué? Porque no tengo oponente. Así de sencillo. Uf. Sí, así de sencillo, porque no hay oponente. Bueno, es todo, chavos. Hasta luego, hermanos.